Buenas noches. Uy. Bienvenido a tu foro Desde el Más Allá, donde buscamos liberar el conocimiento sobre hechos paranormales y metafísicos que despiertan inquietud, haciéndolo accesible para quienes están interesados en saber qué hay en el más allá y por qué se presentan fenómenos que parecen inexplicables en la vida cotidiana, con el propósito de ayudarnos a elevar la conciencia, con herramientas para mejorar esta vida en el tránsito a las siguientes etapas evolutivas. Te saluda tu anfitrión, Alejandro López Matus. En la producción, Salvador Domínguez, Gerardo Lavalle y César Terol. Prepárate para aprender lo que viene desde el más allá. Bienvenidos nuevamente a su foro. Ahora estoy un poco afónico, pero no importa. Yo no soy el que va a hablar mucho, así que se preocupe Javier, que es quien va a hablar y va a cantar. Les presento a Javier Bautista, que nos va a hablar de los sonidos sagrados y la música de las esferas. Javier es un terapeuta holístico con miras técnicas y enseñanzas de diversas culturas y tradiciones para lograr comunicación con el paciente y trabajar a nivel físico y energético. Su camino espiritual lo ha llevado de los valles Navajo al Cerro de la Estrella, del cristianismo al budismo, de la tradición mexicana al sincretismo trinitario mariano, de la hostia a la ayahuasca. Actualmente imparte cursos y sesiones presenciales y virtuales bajo una metodología llamada la Rueda de la Medicina. Nos es grato recibir nuevamente a Javier, quien ya está con nosotros. Bienvenido, Javier, gracias por estar con nosotros y te cedo el micrófono. Tú nos dices a qué hora nos ponemos los audífonos. Claro que sí, buenas noches y qué bueno que los mencionas porque entre mejor calidad tengamos en el sonido cuando pasemos a la parte de la música, entenderemos pues cómo la tecnología nos ha ido ayudando y cambiando la percepción, y los audífonos ayudan mucho para tener mayor calidad cuando escuchamos música por internet, que ha sido toda una revolución para los músicos, para los terapeutas, para todo el mundo en general, encontrar la manera de transmitir con más claridad lo que en vivo llevó cierto tiempo a través de ingenieros y producción que sonara bien. Ahora nos hemos vuelto poco a poco técnicos de la televisión, ¿no? A través de este medio que nos exige estar actualizados y encontrar la manera en que lo que transmitamos se transmite mejor, ¿no? Entonces, sí, los audífonos nos van a ayudar para nuestra sesión posteriormente. Gracias por la introducción. Y como decía mi querido amigo Alejandro, pues hemos estado recorriendo diferentes caminos buscando, como todos buscadores, y buscamos más allá de lo que es nuestra realidad inmediata. ¿Y por qué nos volvemos buscadores? Bueno, nos volvemos buscadores porque algo interiormente nos llama a desarrollar lo que somos en esencia, ¿no? Y en esencia somos energía, somos vibración. Y esa vibración y esa energía se conforta de una manera que llamamos yo, de una manera individualizada. Y vemos que cada objeto que existe en el universo, al trabajar en forma individualizada, ya sea un planeta, una planta,
conlleva una frecuencia, una vibración específica. Esa energía se comporta como solo se podría comportar en una flor o en ese planeta o en ti como persona, ¿no? Entonces, pese a que habemos miles de millones de seres humanos, 8,000 alrededor, hay algo que nos hace particulares, individualiza esa generalidad de la humanidad, al igual que algo particulariza a las flores para que, aunque todas las gladiolas son gladiolas, cada una tenga un rasgo de individualidad. Y hablando de sonido, hablando de vibración, se puede entender que esa manera individualizada de comportar de la energía emite una frecuencia, emite una coherente vibración que llamamos la vibración o la afinación correcta de esa entidad viviente, que es el tema que vamos a tocar hoy al hablar sobre la música de las esferas y cómo se puede ir aplicando este tratamiento de la música y del sonido sagrado. Vemos en un recuento histórico que los primeros sonidos tenían que ver con la comunicación pragmática de la sobrevivencia, ¿no? El aullido que decía ahí viene el león, el chiflido que decía escóndete del pájaro que estamos cazando, y nuestra comunicación estaba entablada y se fue desarrollando para poder en colectivo poder comunicarnos y cumplir con las necesidades de sobrevivencia. A medida que nuestra sobrevivencia se fue estableciendo, empezamos a comunicarnos de una forma distinta. Ya hablábamos de cómo nos sentíamos, ya hablábamos expresábamos ideas que no tenían que ver con la comida, con la cacería, sino tenían que ver con temas más complejos como el estado de ánimo, la alegría, el enojo. Y entonces se fue depurando un doble lenguaje, un lenguaje que desarrollamos para hablar entre nosotros como sociedad y un lenguaje que surgió del alma para expresar quiénes éramos, cómo nos sentíamos y cómo podíamos percibirnos y nos podían percibir los demás en esa individualización. Y poco a poco se fue especializando, se fue ampliando el lenguaje sonoro hasta llegar a la conexión con la idea de una vibración creadora, ¿no? Tenemos el claro ejemplo de la vibración Om, que involucra todo este sonido del universo y que vemos como el eco de ese Big Bang que explica nuestra ciencia, y está ahí resonando este sonido, esta explosión primigenia que primero viajó la luz y después esta resonancia tejiendo por un lado las cadenas energéticas de la creación y por otro lado dejando el testimonio, la huella y la acumulación de la energía que dio como tal el origen a todas las formas individuales, macro y micro de este mundo, ¿no? Entonces, por un lado teníamos que al principio era el verbo y después teníamos que hágase la luz, ¿no? Entonces, a través del deseo de la expresión, de esa parte íntima que nos hace únicos, surgió el sonido que expresaba esa fuerza, ese soham, ese soy yo que nos podía manifestar ante la creación y podía comunicarnos con el más allá, con aquello que no estaba tangible, pero sentíamos la presencia de esta energía creadora y de esta energía individualizada. Con el tiempo surgieron formas más complejas, ¿no? Golpear, el ritmo fue uno de ellos. El ritmo de dos palos golpeándose sistemáticamente bajo una cierta repetición empezó a modificar el lenguaje espiritual, dándonos la idea del tiempo, ¿no? Y el tiempo se fue fragmentando, ¿no? Sonidos simples como todos estos empezaron a crear un lenguaje de expresión que venía directo del alma a través del cerebro, pero venía directo del deseo de expresar eso efímero, eso cambiante, que es el estado de ánimo, que es la emoción, y también cómo fue surgiendo la música de la conexión, ¿no? Como por ejemplo la imitación de un pájaro permitía la mimetización del lenguaje, y después como las vibraciones largas o las repeticiones de estos ritmos empezaban a trabajar en una forma importante en nosotros, ¿no? Entonces,
la contemplación, el escuchar el universo, escuchar la naturaleza, que venía de la apreciación del silencio, cosa que cada vez tenemos menos porque estamos más rodeados de ruido. Antes el silencio nos permitía estar en mayor conexión, no había tanto ruido y entonces podíamos apreciar sonidos de la naturaleza que nos comunicaban y nos conectaban con ese espíritu creador. Las primeras grandes deidades eran manifestadas a través de los poderes de la naturaleza. Vino el animismo, donde la lluvia tenía un origen y tenía una deidad, el trueno, el rayo. Cuando temblaba la tierra era el despertar de una energía creadora, y así poco a poco el ser humano creó un menú de vibraciones y sonidos que estaban conectados con las deidades y las fuerzas creadoras, que se pueden resumir como las fuerzas que manifestaban la energía de los elementales. Por un lado el fuego con su gran perchero, el sol, ¿no? Por otro lado el agua con su gran fuerza, la nube, la lluvia, la tormenta, el río, la cascada, la tierra que se expresaba a través del temblor, a través del rugido de un volcán, a través del caer de un árbol después de una poderosa lluvia. Todos estos sonidos de las rocas golpeándose que generaban la sensación de los ruidos cayendo, y surgieron las semillas que se agitaban y surgieron las maracas. Entonces vemos el aire, ¿no? Cuando el hombre en su expresión encontró el grito, el chiflido, la imitación. Después pasamos a las flautas y sonidos que eran ya emitidos por sistemas más complejos, como soplar a través de un carrizo para que saliera un silbido. En fin, se empezó a abrir un gran menú de posibilidades de imitar, y con esa imitación, a través del sonido, entrar en conexión con estas energías animistas profundas, fuertes, ¿no? Entonces, en esta imitación, este menú de posibilidades de comunicación, empezaron a abrir la energía y el vocabulario de aquello que expresábamos, y con esa expresión lo que podíamos descifrar y compartir en el lenguaje como sonemas, como fonemas, como frases musicales, ¿no? Entonces, basado en esta historia maravillosa, en el animismo, la imitación de la naturaleza se volvió como la inspiración para crear los primeros instrumentos, ¿no? Como decíamos, los teponaztlis en nuestra cultura, que era un palo hueco con otro palo golpeado, y después se fue depurando para afinarlo. Y esta palabra se vuelve muy interesante, afinar, ¿no? Ya viendo más adelante lo que es la base de la música de las estrellas, se dice que había una relación matemática precisa entre los números naturales y sus fracciones cerradas que producían una armonía, y que cuando había algo disonante se traducía en el lenguaje matemático como un número no completo, un número no redondo, una fracción no completa. Entonces surgieron los tonos, los semitonos y las frecuencias que seguían una escala perfecta, ¿no? A hoy en día, que esa escala dodecafónica es tan popular para nosotros, de 12 sonidos, que va de do, así, pasando por los medios tonos, ¿no? Entonces vemos que esta precisión de vibración y de la relación matemática entre una vibración y otra produjeron una armonía, que es la base de toda música, y cada vez los músicos van buscando más complejidad en la forma en la que esta armonía se estructura. Un gran ejemplo son las pisadas imposibles del jazz, ¿no? Los sonidos tan complejos, ya de las aumentadas, de las disminuidas, doceavas, donde en cierto momento se volvió una cacofonía hasta que el cerebro logró entender la relación matemática que había en esa propuesta musical, y el jazz se convirtió en un laboratorio muy profundo de la experimentación musical, ¿no? Que después vinieron otros instrumentos como los sintetizadores, como los frecuenciadores, los secuenciadores, que a través de modificar las ondas y las frecuencias generaban ritmos y generaban sonidos
donde la fragmentación permitía que surgieran sonidos invisibles hasta antes, que son los armónicos y las frecuencias que están entre estos tonos que alcanzábamos a apreciar con nuestro oído, y gracias a los amplificadores y los secuenciadores, estos subtonos empezaron a salir a la luz, diría yo, a las bocinas, a los sonidos, ¿no? Y pudimos apreciar una complejísima tecnología del sonido, ¿no? Y cuando vemos cómo se aplica ese sonido hoy en día, imitando la resonancia, encontramos que hay aparatos tan complejos y tan precisos para conocer lo que no vemos del cuerpo, como la resonancia magnética. Cuando te meten a esta cámara y empiezan frecuencias sonoras a sonar y te dan una fotografía mucho más precisa que los rayos X. Y hablando la diferencia entre luz y sonido, porque la resonancia magnética capta frecuencias sonoras, subtonos que van dibujando en una forma muy precisa lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Entonces vemos un gran salto de esos gritos, esos alaridos de una horda de seres humanos persiguiendo un mamut, a estas cámaras en las que nos metemos para, a través del sonido, descubrir cómo somos por dentro, ¿no? Y todos apoyados por el desarrollo tecnológico del sonido. Y hablando de la aplicación pragmática en otros campos que no son los musicales, como son la tecnología de la resonancia, los ultrasonidos que nos permiten reconocer el cuerpo, también vemos que en el cerebro las frecuencias sonoras activan y afectan diferentes zonas del cerebro, no nada más las que están conectadas con el sentido con el aparato del oído, sino una vez que el sonido entra, puede vibrar y activar zonas del cerebro, ¿no? Y ahí vemos tonos binaurales o frecuencias que ayudan inclusive a desarrollar en nuestro cuerpo químico la producción de hormonas que están en nuestras glándulas produciendo diferentes estados, de tal forma que descubrimos que la música, afectando estas glándulas y la producción hormonal, genera información proteica que el cerebro traduce en conexiones, nervaduras, para afectar de manera positiva o negativa la producción del cuerpo humano y en cuanto a la química y producir estados de ánimos. Por eso podemos ver que una música nos puede llevar a la alegría, nos puede llevar al enojo, inclusive decir, quita esa música, chamaco, eso es del diablo, ¿no? Expresiones que son tan populares, o wow, el reggaetón no lo aguanto porque me produce esta tensión, ¿no? Y no puedo dejar de moverme de la cintura y la cadera con la cumbia. Entonces vemos respuestas que van más allá de la voluntad y la intelectualidad de nosotros mismos, ¿no? Estas respuestas vienen como respuestas directas que el sonido y la armonía produce en nosotros, generando una respuesta no intelectual, ¿no? Hay otra música un poco más compleja que requiere que nos metamos en un estado más meditativo para poder digerir y producir y poder notar esos cambios sutiles que nos producen, ¿no? Entonces, con esta introducción quiero cerrar esta primera parte viendo la importancia que el sonido ha tenido en nuestra vida, ¿no? No sé, la otra vez hablábamos, charlando, que el gran salto del cine mudo a ver imágenes, la necesidad de esas imágenes ponerle músicas, y estos teatros de cine donde se veía la escena como se veía antes la ópera, y había una orquesta o mínimo un pianista animando esas imágenes para que cobraran vida, porque no concebimos la imagen sin el sonido hoy en día, ¿no? Falta esa, inclusive hay ciertos aparatos y ciertos cines, experimentos para que los sordos, a través de la repercusión del sonido en el cuerpo, amplificado por vibraciones y estímulos que generan vibración en la piel, puedan seguir la emoción
de una película a través de estas vibraciones en el cuerpo, ¿no? Son asientos que mandan vibraciones y van generando respuestas importantísimas en el cerebro para crear, aunque no haya el sonido por el oído, sí lo que el sonido causa en el cerebro a través de la vibración, ¿no? Y ahí viene entonces esta pregunta: ¿cómo el sonido, cómo los sonidos pueden afectar a un ser humano y lo pueden llevar a un estado de un estímulo de curación, de sanación, o lo pueden enfermar a un estado de desequilibrio, inclusive de muerte, ¿no? Se hablaba en el esoterismo antiguo sobre la herramienta principal de los atlantes y cuál fue su devenir, y se dice que habían depurado a tal grado el uso de los sonidos que podían mover con vibración grandes objetos. Se dice que algunos de estos portentos fueron heredados por los egipcios para mover grandes cantidades de piedra, toneladas a distancias enormes, que no nada más eran llevadas por los famosos troncos girando, sino se dice que se usaban estos campos magnéticos a través de resonancias que generaban campos de aligeramiento de la gravedad para poder transportar y mover grandes objetos. Vemos como cuando está el tren, la vibración afecta y las cosas empiezan a vibrar en nuestra mesa, ¿no? Inclusive se llegan a caer objetos cuando algo de frecuencia muy baja afecta una área, una mesa que resuena, y quizá no lo percibimos con la misma claridad que el efecto que causa la vibración hasta que cae el objeto y decimos: Dios mío, ¿qué es eso? ¿Quién se apareció? Pues era una vibración, una energía que estaba afectando la materia, la movió y la tiró al piso, ¿no? Entonces, se ha investigado mucho. Uno de los primeros grandes investigadores fue Pitágoras, ¿no? A él le debemos este término de la música, del sonido de las esferas, y se refiere a la vibración de los cuerpos celestes, ¿no? Las esferas son los planetas, son las estrellas, y las dinámicas y tensiones que se establecen por la relación de un objeto celeste con otro, generando verdaderos sonares y carreteras de comunicación que producen un sonido al cual nosotros quizá no percibimos y llamamos silencio, pero está ahí. Y gran parte de todas estas investigaciones fue: ¿a qué suena lo que mis oídos no captan? ¿Cómo puedo hacer tangible esa vibración? Hay sonares en el espacio que ya nos mandan una idea de que ese absoluto silencio que se escucha está lleno de vibración y de efectos, ¿no? Entonces, estos efectos y estos sonidos nos van confirmando a través de la tecnología teorías que tienen 5,000 años y verdades de algunas culturas que llamábamos primitivas e indígenas, que es como los dogones, que manejan estos conceptos desde hace mucho más tiempo que los griegos, ¿no? Tenemos el uso del canto sagrado a través de los ícaros y los grandes chamanes que dicen bajar sus canciones, bajar sus sonidos en sus estados de conexión tanto con el inframundo para curar la enfermedad, como para bajar la información cuando suben al cielo, a través de esta capacidad del chamán y de las personas tocadas para transitar en diferentes dimensiones de la psique y con ello de la realidad, ¿no? Entonces se bajan las canciones del cielo, y surge esta canalización. Y no nos es muy extraño en nuestra cultura cuando nos dicen que Moisés se fue al cerro y bajó la información de las tablas y vino con sus verdades, ¿no? Hay algo que nos conecta a ese cielo y nos permite bajar esa información, y algunos seres humanos o algunos radares están constantemente en comunicación con el mundo estelar, bajando información a través de verdaderos sonares que traducen
esas vibraciones en un código binario que después es traducido en imagen e información. Entonces vemos cómo día a día estamos rodeados de frecuencias y de vibraciones y canales sonoros. Basta que abras tu celular para que te des cuenta de eso. Basta que te conectes a internet y ves cómo el sonido de una persona que conoces al otro lado del mundo te reproduce su voz exactamente, ¿no? Entonces, estos aparatos tecnológicos que nos sorprenden han sido manejados por la conciencia humana de tiempos inmemorables, ¿no? La sonaja, el tambor, junto con el canto del chamán, durante una velación bajo ciertas condiciones, provocaban que la persona liberara en un sueño la enfermedad de donde había tenido origen la infección o donde tenía el mal espíritu que le daba un tumor en su hígado, ¿no? Y utilizando cantos, invocaciones e instrumentos, esta persona de su fiebre entraba en trance, veía su enfermedad o el chamán escuchaba al espíritu que estaba enfermando a esa persona, le contestaba y lo expulsaba a través del sonido hasta afinar a la persona y curar su enfermedad con sus cantos que eran dictados por las voces de los ancestros y los maestros que canalizaba a través de sus estados alterados de conciencia. Por cierto, no siempre utilizando plantas de poder, era una cualidad del cerebro intrínseca. Las plantas del poder facilitaron esta experiencia, pero no fueron la primera forma en que el hombre canalizó y pudo tener acceso a estos otros estados de conciencia. Fue un recurso que vino de la contemplación y la profunda simbiosis entre el hombre y la naturaleza, tanto del cielo como de la tierra o como de los profundos efectos internos del alma y del espíritu, los que permitieron al ser humano canalizar esta información y darnos, ¿no? Un gran ejemplo, por ejemplo, son los australianos, que a través de sus cantos y los didgeridús han dejado ecos que los nómadas van persiguiendo en sus peregrinaciones, y son the song lines, las canciones del camino, que los van guiando, esos ecos que quedaron como frecuencias de sus ancestros, son escuchados durante sus largas jornadas de caminatas y de insolación y de hambre, y han encontrado las rutas sonoras para hacer sus migraciones en el gran desierto australiano, ¿no? Y a la fecha siguen utilizando los mismos sonidos, los mismos instrumentos que hace miles de años descubrieron. Entre ellos uno muy famoso que hoy se usa mucho, que es el didgeridoo. Didgeridoo es un instrumento que es, digamos que es el zurrón de una rama de eucalipto, la cual fue vaciada por las termitas. Entonces se comen la pulpa de la rama y quedaba el zurrón, y después con la misma cera del termitero hacían la embocadura, y entonces a través de pasar la vibración sonora a esta rama se producía un sonido muy característico que amplificaba los armónicos y generaba una vibración que podía, a través de la respiración circular, sonar por horas, por días, generando un campo de vibración magnético donde se metía la tribu y donde se metían todos a ser afinados, y una vez afinados poder seguir los sonidos que la afinación les permitía percibir y entonces trazar sus rutas en el camino, ¿no? Entonces es maravilloso el sentido de la escucha, pero también la vibración que percibe nuestro cerebro y que va más allá inclusive de oírlo afuera. Una persona sorda puede ser sanada con la vibración del didgeridoo, de las sonajas, del tambor, de los cantos sagrados, si puede percibir la vibración. Y ahí vienen toda una serie de aparatos como los audífonos y las pulsaciones que, a través de colocar en el cuerpo resonadores conectados a una computadora, pueden traducir en vibraciones
las respuestas de los sonidos, ¿no? Ha habido experimentos con música de Bach, con música de Mozart, con música de heavy metal, para ver cuál era la reacción de esta vibración en las personas sordas, y era muy similar la reacción a las personas que podían escuchar la música, ¿no? Entonces vemos que la vibración es capaz de ser percibida y penetrar la piel, ir al campo mismo de resonancia y activar la zona del cerebro que manda la información de la respuesta psicoemocional, y con ello el efecto de acumulación energética que puede generar un síntoma en nuestro cuerpo físico. Y en base a este principio surge toda la sanación a través del sonido. Entonces, un principio de esta conexión era la matemática, que hablaba que había un sonido primario. Por ejemplo, un do. Y sabemos que 1 más 1 son 2, entonces se estableció lo que es una segunda, una relación tonal de 1 más 1 son 2. Pero 1 y 2 son 3, entonces se estableció la relación de las terceras. Y después 1 y 3, 2 y 3, que era el número anterior, produce una quinta. 2, 3, 4, 5. Entonces aquí ya tenemos una matemática progresiva de lo que sería la música traducida por Pitágoras. Y dice que como se repite esta matemática, así las relaciones entre distancia y tamaño de las esferas, de los planetas y las estrellas organizan un sistema muy complejo de vibración que se oye, se escucha en el universo, uniéndolo todo en un tejido, en una trama vibracional que sostiene a los cuerpos celestes en una relación constante. Ya los astrólogos han hablado de la importancia de las direcciones y distancias entre los planetas, cómo nos afectan en el momento de nuestro nacimiento a través de las cartas astrales, ¿no? Si está más cerca, si está retrógrado Mercurio, si está pasando la influencia de un Plutón con toda su fuerza, cómo esto genera caos, o si viene la expansión jupiteriana. Y todo se basa en esta lógica perfecta de distancia, vibración y fuerzas interactuando. Así como nuestro cuerpo tiene carreteras de energía donde convergen estas carreteras en lo que se conocen como magmas, o los puntos famosos donde la energía de los meridianos puede ser estimulada a través de lo que son las agujas, ahora la electropuntura, y estos electrodos que mandan vibraciones en estos puntos para armonizar, afinar. Ahí donde hay bloqueo, desbloquear, ahí donde no hay conexión, estimular a través de la vibración que la energía vuelva a fluir a esas zonas de desconexión. Sabemos que la acumulación produce tumoraciones, ¿no? Cuando hay exceso de energía, se aglutina la energía. Lo vemos cuando estamos de mucho esfuerzo, de repente demasiada información se acumula en un músculo, viene una reacción y surge el ¡ay! Traigo una contractura, y de ahí surge, ahí traigo una bola, y de ahí ¡ay! Ya no puedo mover, mi nervio me duele, y se me prolonga esto al cuello. Y de repente viene alguien y nos empieza con un pulgar a vibrar y a hacer ¡ay, ay, ay! Gritamos, liberamos el dolor. Te dicen, no, grita, no importa, saca el dolor. Y después del estímulo que crece, empieza a decaer el dolor. Y lo que hicimos fue hacer vibrar con el dedo pulgar, que es un instrumento muy burdo, pero muy preciso porque es capaz de sentir el tejido, como al mover esto se limpia, ¿no? Esto se deshace esa acumulación, que no es más que una respuesta nerviosa que hizo que la contractura estuviera ahí, ¿no? Entonces, cuando mandas vibraciones más sutiles, el efecto a veces es más profundo y menos doloroso. Por eso muchas veces cuando estamos en una terapia de sonido, podemos decir, ay, pues no me hicieron nada, pero hay toda una serie de vibraciones que están ocurriendo en el cuerpo, ¿no? Uno no se imagina que cuando entramos a una cámara donde nos hacen una resonancia magnética, todas las subfrecuencias que están surgiendo están tomando una imagen tan precisa
nosotros no los sentimos, como no sentimos los rayos X, pero hay un efecto profundo. No nada más para tomar la impresión. Se dice que si te toman muchos rayos X o los que trabajan con radiología pueden desarrollar un cáncer por acumulación de estos rayos, por eso usan unas protecciones con plomo. Entonces vemos que el sonido y la vibración va muy profundo. Y ahí entramos de lleno, por ejemplo, a los cantos religiosos de sanación, de conexión extática, ¿no? Nosotros tenemos los cantos gregorianos que después de escucharlos un rato, realmente sentimos lo sublime y se eleva nuestra frecuencia, ¿no? Entramos en un recinto interno donde estas oraciones cantadas por los cantos gregorianos, los monjes, nos ponen en un estado realmente sublime. Y lo tenemos también en los cantos de los mantras repetidos a través de los sonidos guturales de los monjes tibetanos, los cuales sacaron estas, o más bien sus raíces venían de los viejos cantos mongólicos, que usando estos sonidos guturales y llevando el sonido a ciertos puntos de la boca y de la garganta, se lograba fragmentar los sonidos primarios y aparecían estas vibraciones subtonales como campanitas que se oyen, ¿no? Ahorita les doy un ejemplo que es... Entonces hay técnicas para hacer que estos nudos matemáticos de la vibración se amplifiquen y puedan ser percibidos, manipulados y dirigidos al cuerpo, ¿no? Entonces, es sumamente fascinante, ¿no? Hoy en día están muy de moda las sanaciones con los cuencos de cristal, con los cuencos de tibetanos, donde alguien está sonando subfrecuencias que van más allá ya de la escala do, re, mi, fa, sol, la, si, están generando un montón de conexiones, y subtonos que se amplifican, generando una atmósfera que si no estamos en un estado de absoluta concentración y de fluir, de repente podemos decir, ay, me estoy volviendo loco, esto me pone muy alterado, estos sonidos me molestan, porque empiezan a mover y a crear una respuesta psicosomática muy poderosa en nosotros, ¿no? Entonces están tocando los cuencos y se les suma por ahí una voz profunda haciendo cantos armónicos y todos después te dicen respira de tal forma y vas entrando en un trance que puede ayudar a abrir en la conciencia memorias que están guardadas en el cuerpo y liberarlas, como se dice en las terapias de liberación de energía y de dolor y de fuerza, ¿no? Entonces vemos como estos sonidos de trance, que son antiquísimos, ¿no? Se dice que el viaje del tambor es de los más antiguos, ¿no? Y vemos a los danzantes que están 3, 4 días tocando el tambor y moviéndose y entran en una conexión, en una vibración que los lleva a ese otro mundo, al mundo del nahual, al mundo del sueño, al mundo de los dioses, al mundo donde se desteje la lectura de esta realidad como normalmente la entendemos y se mezcla y se abre el mundo del entendimiento de la conciencia y la imaginación, donde se unen estos mundos, que ese es como el punto, y se proyecta en la realidad una trama de estas diferentes dimensiones, dándonos una visión mucho más completa de las posibilidades de la mente y de cómo leemos este mundo, ¿no? Nos llevan más allá de la realidad objetiva con la que normalmente nos movemos. Entonces todos estos instrumentos junto con las técnicas, los mantras, los yantras, las vibraciones, los sonidos villa, van produciendo alteraciones importantes, producción de dopamina, de endorfina, producciones de hormonas que restablecen, estimulan, inclusive pueden llegar a desdibujar a través de, por ejemplo, hoy en día está de moda la ayahuasca y otras plantas que permiten la sobreproducción y la liberación del DMT de nuestra glándula pineal, ¿no? Y entonces producimos un estado de visión
Bueno, hay algunos sonidos que vibrados durante el tiempo correcto y continuados por el sostén del tambor producen una respuesta muy similar sin el estímulo de la planta o la toxina que está logrando el efecto de desinhibir el DMT que produce nuestra glándula, ¿no? Y estos sonidos son altas frecuencias acompañados de repeticiones sonoras muy profundas. Entonces vemos cómo hay toda una amplia gama de sonidos que convergieron en este diálogo con lo divino, este diálogo con el más allá, y que nos abren la posibilidad de percibir las realidades que están más allá de nuestra mente objetiva, más allá de nuestro entendimiento cotidiano de la realidad. Se dice que una enfermedad es un estado incoherente de vibración con la realidad. O sea, lo que está pasando a nuestro alrededor no está siendo en vibración traducido en coherencia en nuestro cuerpo. Entonces empezamos a vibrar atonalmente con lo que está a nuestro alrededor, que es la realidad. Y eso genera poco a poco una desconexión o una acumulación. Entonces, gran parte del trabajo es volver a afinar el cuerpo y que esté en resonancia con las condiciones que lo rodean, ¿no? Dicen que por ahí que un ser humano se adapta a todo, ¿no? Y es cierto, nos adaptamos hasta a los campos más hostiles, emocional, psíquicamente. Hay niños que nacen en estados de guerra donde su música son bombazos y metrallazos y se acostumbran al grado de no oírlos. Pero eso no quiere decir que no esté afectando su constitución psíquica ni su vibración emocional. Entonces, cuando tratas a gente de esta magnitud de vibración tan radical, muchas veces les molestan los sonidos armónicos porque les hacen ver toda esta disonancia con la cual han crecido, con la cual están acostumbrados, y surgen en forma de emociones cuando empiezas a armonizar estos cuerpos enfermos. Es increíble. Es como si el cuerpo dijera: devuélvanme mis bombazos y mi guerra, porque ya me había acostumbrado de ello, y ahora que me ponen una música de Bach, surge toda la ansiedad y toda la histeria y todo el dolor con el cual estaba la vibración rodeándome y con la cual se creó mi personalidad, ¿no? Entonces, puede haber en esos estados de liberación inclusive momentos psicóticos, ¿no? Al igual que sucede en los momentos psicóticos cuando una persona toma peyote y le están cantando los indios navajos, o va a la Amazonia y le están cantando los ícaros, el chamán, que es el hombre medicina que guía la ceremonia y se acerca con sus hojas a sonarle el campo áurico o con su sonaja y empieza a hacer sus cantitos, y entonces la psique revienta, surge una memoria traducida en sensación, viene un estado de catarsis y se libera esa emoción por el hecho de vivirla, hacerla consciente y volver a pasar por algo que estaba guardado y que está saliendo a través de la sesión de sanación profunda, donde el sonido definitivamente es uno de los instrumentos que afecta en un 90% la magia de la sanación. No basta con meterte ayahuasca, ¿no? La vibración, los sonidos que emergen del sanador son importantísimos para que el efecto de la estimulación vaya a los lugares precisos, mueva estos puntos de vibración acumulada o conecte esas zonas desconectadas, surja la respuesta psicoemocional y a través del estado de éxtasis que produce se libere esa emoción, esa respuesta que está vibrando en el cuerpo. Es fascinante, ¿no? Les decía, por ejemplo, ¿no? Dentro de la música podemos ver que hay tonos que son los tonos menores, que nos llevan a estados más relajados, más interiores, y los tonos mayores, que nos llevan en un estado más de excitación, de alegría, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en las ragas indias, que hay y también en la música musulmana, que hay ciertas escalas que se tocan en la mañana y ciertas escalas que son para la noche.
y tienen que ver mucho con estas matemáticas de lo que nosotros llamamos las escalas modales de la música, ¿no? Son modos que rompen la relación tono-semitono y van jugando con ello para crear distancias, a veces de tono y medio, a veces de un tono y tantito, sonidos como el de la cítara o de las flautas hindúes o de estos violines hindúes, que hoy se me fue el nombre, que están afinados y producen tonos dentro de los tonos, o sea, no nada más son los tonos dodecafónicos que conocemos nosotros de tono, semitono, de do a do, sino hay subtonos que esta música usa y intervalos más complejos que generan escalas para respuestas diferentes. Y ya lo vemos en que cada uno de las deidades tiene su raga, tiene su ritmo y tiene su escala específica. Para cantarle en la mañana, para cantarle en la noche. Entonces, por ejemplo, hay una deidad que está en do, ¿no? Oh, el do de un gran señor. Ese sería un ejemplo de esta música solar en do. Y ese do menor que se convierte en... nos lleva a un estado totalmente distinto, que podría ser el amanecer, el mediodía y después el atardecer. Y grandes compositores se han basado en estos principios. Por ahí tenemos un compositor que hizo toda una sinfonía que es sobre Carl Orff, sobre los planetas, ¿no? La música de los planetas, que es una obra que realmente vale la pena escuchar, ¿no? Por la complejidad y la propuesta, ¿no? De llevar a la realidad el poder escuchar la vibración de los planetas y lo que produce en nosotros esa vibración, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría, si alguien quiere participar, preguntar algo, escucharlos para después pasar a hacer algo de música. Pueden escribirlo, pueden abrir su micrófono. A ver, aquí en el chat veo algo. Okay. Dice, ¿podrán entrar en meditación más fácilmente? Sí, definitivamente. La música ayuda a entrar en meditación profundamente, ¿no? La repetición de mantras, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se usa mucho que es el soja, que representa el yo soy. Entonces, cuando estás trabajando, se te pide que mentalmente o verbalmente te enfoques en la repetición rítmica y constante del mantra, para lo cual usamos, por ejemplo, un mala, que es como un rosario, en donde vamos contando las repeticiones del mantra, ¿no? Como un acto de conectar la voz y el acto de mentalmente conectar el lado izquierdo del cerebro, que es el lógico y racional, a través del conteo. Entonces, por un lado, está trabajando el lado derecho, que es sensibilidad, que no es lógico, que es mágico, y por otro lado, al seguir con los dedos el conteo en el mala, se activa también tu lado izquierdo del cerebro, de tal forma que hay una sincronía en el trabajo cerebral que ayuda a ese estado de dharana, de concentración. Dharana te lleva a dhyana, que es la meditación. Y el estado profundo sostenido te lleva a un estado de hipersincronía, donde inclusive empieza a haber emanación y vibración gamma en el cerebro, que son los estados de samadhi. Y cuando un cerebro está vibrando en gamma, que es lo que hacen chamanos, sanadores, muchos
monjes, al imponer las manos en ese estado de vibración, la persona es afectada por la vibración gamma que está vibrando en el cerebro del otro y transmite un impulso gamma al otro, que muchas veces causa esos desmayos que vemos cuando sanadores y monjes y chamanes tocan a alguien y este cae fulminado, no porque lo haya electrocutado, sino es tal el influjo, el golpe de esta energía que derrama un DMT de la glándula pineal tan abrupto que la persona entra en éxtasis y pierde el control de su cuerpo físico, saliéndose de ese estado de control, y viene el desmayo o la caída, ¿no? Los Beatles producían eso en algunas fans, ¿no? Tocaban su música y la emoción, así, ¡ay! Viene a la histeria colectiva y muchas chicas se desmayaban. Elvis Presley la producía. Entonces vemos que también es importante la disposición de la persona que va a recibir la sanación sonora. Debe haber este lado como de soltar. Si tú llegas preguntando a ver si funciona, yo no creo en esto, estás bloqueando que se conecte el lado derecho de tu cerebro, que es el que controla las funciones no lógicas, no racionales, no limitantes de la parte egoica, que necesitamos para sobrevivir, pero que te limita para entrar a tu lado creador y, por supuesto, imposibilita el acceder a las funciones de desapego, donde muere el ego, el control, y entras a la conciencia más profunda del trabajo del cerebro, ¿no? Que es la despersonalización. Y si tú ves el camino espiritual que siguen, dicen, bueno, primero sobrevive, después crea y después prepárate para trascender, porque esto se acaba, ¿no? Entonces, gran parte de la última parte del trabajo espiritual de cualquier persona es prepararse para morir, y queremos morir lo más amablemente, lo más conscientemente. Ahí está todo el trabajo de la tecnología de los budistas, de trabajar los bardos y las meditaciones de los bardos para preparar los momentos tanto de nuestra muerte como acompañar a aquellos enfermos o personas moribundas a trascender. Estos bardos son respuestas de reacción ante el evento de dejar de escuchar, dejar de oír, dejar de sentir, que pueden producir estados de histeria y de mucha estrés que nos impidan morir en paz. Nos aferramos a la vida. Entonces, todas estas prácticas con mantras, con repeticiones, nos van preparando y nos van indicando las posibles reacciones que tengamos en nuestra muerte cuando vayamos desprendiéndonos de las cualidades de nuestros sentidos, que son nuestro principal motor para hacernos saber que estamos vivos, ¿no? Cuando estamos en un estado vegetativo no tenemos conexión con la realidad, aunque nuestro cuerpo esté pulsando, nuestro corazón y haya flujo, no hay conciencia, no percibimos, ¿no? Y si ya no hay actividad cerebral, el puro organismo, pues ya no, aunque todavía tiene energía, prana, espíritu, realmente ya no está individualizando. ¿Por qué? Porque ya hay una carencia de conciencia en su nivel más mínimo. Entonces, nada más tenemos una persona en estado vegetativo, ¿no? Entonces, es súper interesante y maravilloso. Dime. Bárbara, que está en el Facebook Live, dice que quiere tener una experiencia positiva por vibraciones. ¿Es parte de lo que podremos escuchar? Claro, ahora, de repente decimos, bueno, yo quiero sentirme bien, pero no quiero sentirme mal. Pero realmente nos sentimos bien y mal al mismo tiempo. O sea, tenemos todo un bagaje de situaciones traumantes en nuestra vida y también tenemos todo un bagaje de situaciones de gozo y júbilo en nuestra vida. Entonces aquí es donde estoy resonando yo en este momento, con esta parte de alta frecuencia donde hay gratitud, donde hay bienestar en mi vida, o estoy resonando en un momento difícil donde veo dificultad, donde veo tristeza, donde veo enojo. Entonces lo primero que va a pasar en una terapia sonora bien llevada es que va a salir tu verdadera resonancia con estos estados. ¿Cuál es si estás afinado al dolor y estás produciendo enojo?
Eso es lo primero que va a salir. Obviamente cuando salga, se empezará a liberar y después de pasar por ese estado de malestar, se sentirá un silencio que nos afine a un estado positivo. Pero sí va a haber muchas veces una parte de dificultad energética y psicológica ante revivir la vibración de las causas de que yo no esté afinado en mi forma más luminosa y positiva. ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no me siento pleno? ¿Por qué mis decisiones están impregnadas de miedo? Bueno, lo que vas a hacer es ver dónde se genera el patrón de respuesta que está condicionando que tú interpretes la realidad desde esas emociones, y antes de pasar a las emociones coherentes, tienes que sacar la basura. ¿Cómo? Trayéndolas al consciente, ¿no? Tú no puedes limpiar abajo de la alfombra si no la levantas y ves qué hay debajo, ¿verdad? Lo que hacíamos cuando éramos chicos, que nos decían limpia tu cuarto y lo metíamos todo abajo de la cama. Y toda la porquería estaba ahí abajo. Bueno, eso es lo mismo que hacemos nosotros con los eventos traumantes o difíciles de nuestra vida. Los metimos profundo en el inconsciente y viven en ese estado, en ese inframundo que me impide soltar. ¿Por qué? Porque como sé en mi inconsciente que están todas estas porquerías, todos estos momentos incoherentes, tengo bloqueado mi acceso a esa memoria. No me acuerdo. Entonces, estas memorias están ocupando una cantidad importante de la memoria psicocorporal. Digamos que en tu disco duro tienes mucha información basura y hay que meterle clean Mac. Hay que limpiar esos archivos. Y la única forma de limpiar esos archivos es abrirlos, entrar a ellos y sacarlos. Lo puedes hacer lógicamente a través de terapias profundas, largas como la psicoterapia, o lo que se está haciendo en este tiempo de la prisa. Mucha gente busca ir a una ceremonia y tener rápidamente el lado extático que lo libere de estas emociones y de estas malas vibras que viene generando. Yo creo que lo más importante es una conciencia de qué es lo que crees conciencia de qué es lo que está impidiendo que tengas una vibración positiva en tu vida y llegues a la sesión con una idea más clara. Decir, estoy atorado en esto. Entonces el proceso va a ser mucho más amable y mucho más enfocado a lo que quieres liberar. Pero definitivamente cuando llegamos a una terapia y no tenemos idea de hacia dónde vamos, entonces el terapeuta, el chamán, te va a llevar a esas memorias que van a surgir, y es importante ahí dejarte guiar en esos momentos donde tu cuerpo está limpiando samskaras, memorias antiguas, y no se siente bien, ¿no? Es como parir, no un hijo, sino un chayote, literalmente, ¿no? Estás sacando traumas, pero los estás tirando fuera de tu vida, ¿no? Eso es lo que tienen los estados extáticos, ¿no? Ahora, la vibración sutil puede trabajar a un nivel inconsciente sin que el subconsciente aparezca en nuestra conciencia, ¿no? Entonces ahí ya nos vamos a estados mucho más profundos que son inducidos por respiración, trance, y después viene la afinación sonora, lo que nos produce un estado de bienestar y liberación, y que se está usando mucho para crear calma, paz y bienestar. Pero siempre sabiendo que en algún momento podemos tocar uno de estos puertas cerradas, de estos bloqueos, y pueden salir durante la terapia y se tengan que liberar. Y lo vemos, ¿no? A veces la liberación puede ser un poco brusca. Vemos contracciones o que se tuercen las manos o los brazos en los estados de trance porque hay una resistencia que se está liberando y hay una respuesta del sistema nervioso y de toda la memoria corporal, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Ahí la experiencia y la sabiduría de la persona que guía para poder transitar y salir de esos estados no coherentes que pueden surgir en la terapia, ¿no? ¿Alguna otra ¿Qué tal una práctica, algo que nos... Perfecto. Bueno, vamos a empezar escuchando. Ahora sí les pido que se pongan sus audífonos para que escuchen mejor.
Y vamos a empezar a tratar de escuchar nuestra respiración haciéndola más audible, respirando por la nariz. Si puedes bajar un poco la intensidad de la luz de tu cuarto y ponerte los audífonos, sería maravilloso. Y voy a empezar con una vibración baja, infrarroja, en color. Entonces te voy a pedir que cierres los ojos, escuches tu respiración e imagines un cuarto rojo, que todo está en rojo. Y empiezas a respirar imaginando este color rojo. No quieres vivir la experiencia, deja lo que estás haciendo afuera. Siéntate. Y siéntate en ese cuarto rojo que has creado en tu interior. Y vamos a modificar un poco la respiración. Vamos a respirar por la boca. Y exhalar muy largo, aflojando la mandíbula. Dejando que los sonidos vayan entrando. Y respira. Si llegan bostezos, maravilloso, permítelos. Y emite un suave sonido que vibre con el sonido que escuches. Nada más afinándolo. Una sola nota. Siente la vibración de tu voz. Abre bien la boca, observa todo lo que impida que salga el sonido. Quizás sea tu garganta, quizás sea que no tienes aire, quizás aprietas los labios. Observa y poco a poco ve liberando. Inhala. Permite que este otro sonido entre. Sigue respirando profundo, pero ahora vamos a cambiar la respiración, como si hubieras comido chilito, inhalas, como si empañases un vidrio, exhalas, y así profundo, inhala, mantente respirando así, vislúmbrate en ese espacio rojo, intenso.
respirando. Y trata de sentir tu cuerpo ahí, las zonas donde haya tensión acumulada. Normalmente son tu cuello, tu espalda alta, tu espalda baja. Trata de descubrir las zonas donde hay tensión y respira visualizando estas zonas. Deja que el sonido viaje en tu mente. Acelera un poco la respiración. Inhala profundo y contén el aire. Por un instante aprieta todo tu cuerpo, aprieta los puños, mete un poco más de aire, aprieta todo el cuerpo. Aguanta lo más que puedas, aguanta, aguanta. Aguanta. Inhala un poquito más, aguanta un poquito más. Y libera.
Por la boca, bostezando, relajando tu cuerpo, moviéndolo suavemente y conscientemente. Respira bostezando. Parpadea rápidamente, abriendo y cerrando. Permanece unos segundos ahí, con los ojos abiertos, escuchando el silencio o lo que te rodea.
Esta fue una pequeña probadita de lo que se hace con la voz, algunos sonidos ancestrales como tambores, sonajas y sonidos más actuales dados por los instrumentos conocidos como sintetizadores, secuenciadores, programadores, que permiten fraccionar y crear estas atmósferas, estos paisajes, donde podemos entrar profundo en nuestra meditación. ¿Alguien le gustaría comentar su experiencia? Preguntas que han surgido. Mientras alguien formula alguna pregunta, yo te quisiera pedir si nos puedes recordar cómo llegaste tú a este conocimiento, cómo fuiste Claro. experimentando, cómo llegaste a la música. Muy interesante. Sí, se me olvidó hablar un poquito de mí. Peco de modesto. No, para nada. Mira, fue muy interesante porque, por un lado, yo crecí mi tía era pianista de conservatorio. Desde muy chico me dio formación musical, estudié música muy chico. Pero la música era un acto muy íntimo, muy cotidiano y muy personal. Cuando finalmente agarré la guitarra, como a los 11 años, pues la tocaba con mis cuates y llegué a tener un grupo de rock, como todos aquí en Satélite en ese entonces, que se hacían los conciertos y todos queríamos ser Ted Nugent o Rush, ya sabrás. Pero después de eso me enfoqué más en la plástica y lo vi más como una profesión o en ese entonces, como algo a lo que me podía dedicar para vivir. Entonces me metí de lleno en la plástica, la pintura, y la música siguió siendo un acto muy íntimo, que inclusive pasó a un segundo plano, por momentos no tocaba. En un ataque de ira rompí una guitarra y ya me quedé sin guitarra. Entonces me quedé sin música un rato. Me metí de lleno a la plástica y por cuestiones del destino, que agradezco, aunque fueron momentos terribles, tuve una crisis importante en mi personalidad, donde pues todo podría ser una depresión medio loca que tuve, pero realmente le perdí como la conexión a este ego, a este yo que había formado a través de la pintura, el arte, toda mi vida que estaba basada en hacer eso, pues de repente perdió sustancia y me enfrasqué en un abismo existencial bastante interesante que me llevó a la terapia primero, a la psicoterapia, para ayudarme a salir de un estado depresivo que estaba autotratándome con drogas. Entonces llegué con el psiquiatra y me ayudó, pero no llenó el vacío ni las respuestas. De hecho, recuerdo una vez que llegué con el psiquiatra y dije, oye, pues mira, esto es lo que hago, pensando que el psiquiatra podía darme una interpretación profunda y objetiva dentro de lo que cabe eso de mi psique a través de ver lo que hacía. Yo había visto exposiciones como de Martín Martincito y había visto mucho lo que era el tratamiento de pacientes de esquizofrenia, el tratamiento de pacientes con experiencias de LSD, que dibujaran sus experiencias y se analizaban los dibujos, como también los niños son analizados sus dibujos para ver cuál es su situación en casa. Y dije, me va a ayudar con esto, y para nada no obtuve respuestas, ¿no? Entonces me desilusioné y me fui a otros caminos, y esos caminos me llevaron pues a gente que manejara el lado mágico del cerebro, más junguianos, más del espíritu, que incluyeran esta parte interna que no es todo eros y tanatos, sino que tiene que ver más con alma, espíritu, y me fui metiendo. Trabajé con una terapeuta maravillosa, Jessica Kramerman, que me conectó con el mundo de las mujeres, todo el pensamiento intuitivo, toda la medicina de la herbolaria, las brujas, todo esto, el tarot, todo lo simbólico. Y eso me fue llevando después a los trinitarios marianos, donde tuve unas terapias de regresión importantes, y en una de ellas pues tuve un desdoblamiento muy fuerte utilizando este tipo de respiración y guiado en estas terapias.
tuve una regresión, lo que se conoce como una regresión, que es un desprendimiento de mi lado egoico, de lo que yo identifico como yo, y entré a una zona de mi mente donde me veía en otra época, en otro cuerpo. Ahora sí que me veía en el más allá, ¿no? Como dice el programa. Y estando en el más allá, me cayeron una serie de veintes de mi sufrimiento en este acá. Saliendo de la terapia me quedó una gran duda, porque yo soy muy racional en ese sentido, ¿no? Aunque me encanta y siempre he buscado lo mágico, pues tampoco me la como fácilmente de que todo es magia. Entonces dije, ¿cómo es que puede suceder esto? Entonces me quedó una gran duda y un gran deseo de investigar, que fue cuando empecé a trabajar las terapias de ensoñación y pues tuve la oportunidad de regresar a Real de 14 y de ahí subir con los huicholes y hacer trabajo profundo de velaciones, con maestros ayahuasqueros y finalmente encontré en el rezo, la meditación y el trance de los sanadores trinitarios marianos un lugar donde había paz y había una experiencia estática sin tanta, yo diría violencia hoy en día, porque es muy violento el trabajo con plantas de poder y el trabajo de estos de los nahuales. Son trabajos que te dejan muy desgastados, que te mueven mucho la mente y tardas en bajar, ¿no? Y no te dan precisamente paz, te dan mucho conocimiento, te dan mucha experiencia interior, pero no me daba esa paz que buscaba hasta que llegué a la meditación budista y también a la meditación de canalización, que la llamábamos desarrollo, así le llamaba el maestro trinitario, desarrollar nuestras cualidades psíquicas, donde a través de rezo, meditación, respiraciones y trabajo de servicio empezamos a abrir los canales de la mente, el canal perceptual, y se buscaba canalizar energía para atender, imponer manos y sanar a otros. Entonces fue como empecé a desarrollar el servicio. Y en estas canalizaciones empezaron a salir cantos, voces, como las que escucharon, ¿no? Y yo dije, órale, pues ¿qué me está pasando? Y estoy hablando. Por un lado lo vi como que recuperaba a mi niño, ese que juega, canta y no importa lo que diga, pero se empezó a desarrollar la voz, la facilidad de transmitir y abrir y estar frente a otro. Y por otro lado sucedía, no era algo que yo quisiera, pero a la hora de estar trabajando con las personas surgían estas voces, estos cantos. Poco a poco después fui entendiendo que algunos tenían que ver con algunas iniciaciones navajas, entonces había cantos de los indios navajo, de los indios Lakota que surgían, Hopis, mucha conexión con los Hopis. Por otro lado salieron mis raíces africanas muy fuertes. Y entonces empecé a usar sonajas y tambores, ¿no? Como una necesidad de estar contenido. Pero muchas de mis terapias requerían ya en ese entonces usar las manos, entonces me dio por decir, bueno, pues me gustaría que me acompañaran mis sonajas y mis tambores, pero no siempre puedes tener músicos que te acompañen en un consultorio, ¿no? Entonces empecé a trabajar con secuenciadores y con grabadoras, ¿no? Recuerdo una Tascam que tenía una buena lectura de las sonajas X, y empecé a trabajar con eso, ¿no? Un Casio, un Technics y unas sonajas, ¿no? Hacía mis camas, y mientras trabajaba me era mucho más fácil entrar en trance con estas camas y empezar a cantar. Entonces mientras daba los masajes o empezaba con la aplicación y la digitopresión y lo que había aprendido de Reiki y otras técnicas como la digitopuntura X, empezaba a cantar y notaba que sentía mayor conexión con el cuerpo, inclusive por momentos usaba la voz y podía sentir, de acuerdo a la distancia de mis manos al cuerpo que estaba trabajando, las zonas donde la vibración me decía quédate ahí, y me quedaba cantando con ciertas frecuencias de la voz y los tambores y las sonajas grabadas, y mis manos sentían dónde tenían que estar, había una vibración, una resonancia, y después las movía a zonas del cuerpo donde no sentía nada y decía, aquí no está fluyendo la energía, y así fue como empecé a leer el campo áurico y el flujo energético de otras personas a través de la voz y el canto y esto. Entonces me pareció fascinante que encontré todo el mundo y empecé a meterle y a investigar sobre armonía y lo que significaban los diferentes tonos, las diferentes modalidades, y empezaron a surgir afinaciones distintas en mi guitarra. Y entonces dije, no, pues necesito grabar esto, y entonces ya invertí en una computadora,
en una tarjeta de audio, en una consola, y empecé a hacerme del equipo hasta que se fue desarrollando todo esto y me fui metiendo de lleno. Dejé la pintura totalmente, me metí a la sanación y ya echado a andar en la sanación empecé a meter la música y surgió todo esto, ¿no? Que es la conexión. Tuve maestros, todavía tengo a mi maestra de canto para tener un buen instrumento. Siempre pensé que sí iba a usar la voz. Cuando entraba a los temazcales o a terapias y me cantaban con mucho amor, pero horrible, me distorsionaban y no me podía concentrar, ¿no? Entonces me di la importancia de que si ibas a hacer un instrumento, que se oyera afinado, que estuviera bien, especialmente si era la voz, ¿no? Entonces me metí a clases de canto para desarrollar la técnica. Dentro de estas tomé clases de canto mongólico, de canto armónico. Empecé a asistir con más frecuencia a las clases de budismo. Me metí de lleno en el yoga, me interesé mucho en el Nadam Yoga, en la repetición de mantras, en el uso de los sonidos Villa. Empecé a entender cómo los tonos tenían que ver con los diferentes chakras y cómo ciertas notas iban a ciertas chakras que tenían que ver con cierto trabajo glandular. Y así me fui metiendo y armando todo este arsenal de recursos que hoy en día son los que aplico en mis diferentes sesiones, ¿no? Hasta llegar a tener un estudio y estar aquí produciendo música de sanación, hacer mis conciertos, meditaciones, ahora con el streaming por Facebook, es aquí, y en terapias individuales, inclusive doy recetas, ¿no? Porque no todos tenemos el mismo sonido raíz, ¿no? Hay gente cuya vibración base es la, otros son sí. Entonces hago recetas de vibración de acuerdo a la vibración de cada quien y haz de cuenta que en lugar de mandarte unas pastillas, te grabo una serie de frecuencias y una música para que la estés escuchando, para que te estés afinando. Entonces te pones los audífonos antes de dormir o durante el coche lo vas oyendo y te vas afinando. Amén de otros discos que he hecho que son agradables de oír, pero que tienen también estos sonidos de sanación que puedes fácilmente oír en el coche o en tu casa, sin tener que desconectarte, sin que estén ahí sonando, ¿no? Entonces así fui desarrollando todo lo que es Sadhaka Healing Sounds, que son los sonidos de sanación de Sadhaka. La palabra Sadhaka significa el que aspira en el camino del yoga a ser un yogi, ¿no? El que aspira al yogi, ¿no? Que tiene que ver mucho con todo mi trabajo con el Nadam Yoga y los mantras y el trabajo de conexión, que fue como mi tecnología espiritual más, en la que más me he clavado, ¿no? El budismo y el yoga. Y así fui pues comprendiendo y sacando y viendo los nexos y las conexiones y las similitudes entre una cultura y otra, lo que aportaban musicalmente, cómo lo utilizaban, y lo fui incorporando. Y junto con esto de la canalización y los cantos que llegaban, surgió de una improvisación muy jazzística, dejar que surgiera el sonido, una propuesta tonal con una armonía, y de ahí se empezaba a desdoblar todo, ¿no? Y así fue llegando a las piezas personalizadas y a los discos que he ido grabando, ¿no? Que están ahí en YouTube y en Spotify, ahí he subido la música para poder compartirla, ¿no? Así fue. Muy interesante, oye. Oye, si alguien quiere terapia contigo, ¿cómo te contacta? Mira, hay dos formas. Una me pueden mandar por Messenger, buscan en Facebook Javier Bautista. Ahí si están interesados me mandan sus datos, su teléfono, y por vía WhatsApp les hago llegar. Y si no, también hay un sitio que se llama Espacio Cero, que es donde diseñé un trabajo de recetas musicales con fotoestimulación. Te sientas en un sillón durante 15-20 minutos, te pongo unos lentes de estimulación y masaje cerebral que están programados de acuerdo a las frecuencias de los mantras, y cada uno de los mantras tiene un propósito, ¿no? Puedes ir a relajarte, puedes ir a quitar estrés, o puedes ir a concentrarte, o puedes ir a cargarte de energía. Entonces hay un mantra y una secuencia luminosa específica que te pones los audífonos, cierras los ojos, te reclinas en un sillón y ahí te estás dando estas terapias. Y este espacio se llama Espacio Cero, lo pueden buscar en Instagram y en Facebook, y los va a atender Olivia, que es mi socia con la que abrí este lugar. Ella hace las citas y ya
Estamos ubicados en Prado Norte, 531 en Lomas de Chapultepec. Y ahora los fines de semana estoy dando sesiones de sound healing en un lugar muy mágico que es Amatlán, en el Hotel Hostal de la Luz. Los viernes hago un concierto de healing y los sábados y domingos estoy dando terapias de sanación con sonido ahí. Entonces son los lugares donde estamos trabajando ahorita. La música la pueden buscar, como les digo, en Spotify, en iMusic, en Amazon, como Javier Bautista Artista, ponen Sadaka y ahí aparece. Sadaka se escribe S-A-D-A-H-A-K. Sada, H-A-K, con K. Y tengo página en Facebook y todo. Entonces, a través de Messenger, a través de su teléfono WhatsApp o en Instagram Espacio Cero o reservando terapia individual los fines de semana en Hostal de la Luz, ahí es donde estoy atendiendo y viendo a la mayoría de las personas. Muy bien, pues muy interesante, como siempre, todo lo que nos platicas. Siempre Gracias por estar gracias con por la nosotros. invitación. Espero que les haya gustado. No sé si alguno se fue a dormir. Muy probablemente porque queda uno así como, bueno, ya voy a desconectarme. Y Pero ahora sí, bueno, Moni, le íbamos a pedir a Carla que nos compartiera lo que estaba cocinando porque se veía muy sabroso. se ve rico, ¿verdad? Era como un arroz con leche porque ya llevaba tiempo cociéndose eso. O un buen caldo sabroso. ¿Quién sabe? Pero bueno, pues gracias y No, gracias esperamos por que la invitación. Espero que si haya alguien tiene pregunta o comentario, adelante, es el momento de hacerlo. ahora. Que hable ahora o calle para siempre. Yo no alcanzo a ver, pero bueno. No Me están gustaría que comentando. alguien, si tomó la meditación, nos compartiera su experiencia, algún comentario sobre ello. Pues mira, Sí, alguien, hola, Patricio, a ver, adelante. ¿sí me escucha? Sí, adelante, Patricia. Ok, muchísimas gracias. Fue una experiencia padrísima. Por momentos, al cerrar los ojos, eh, sentía como que estaba girando y luego muy fuerte, una vibración en el pecho, muy fuerte, y luego como, no sé, yo tenía muchísima tensión en el cuello y en los hombros, y como que empezó a desaparecer mediante la respiración. No sé, fue una experiencia maravillosa y quería preguntarle si se puede, o sea, si tiene usted música para relajarse y, y cómo la obtengo. Sí, por supuesto. Mira, tengo varios álbums. Hay uno que se llama Samsara y lo puedes escuchar en Spotify o en iMusic o en Amazon, siempre entrando a Javier Bautista. Va a haber varios, pero vas a ver Javier Bautista y está el disco Samsara, ponlo. Y ya entonces entra mi discografía, me sigues y ahí puedes ya escuchar poco a poco toda la música que tengo para eso. Te recomiendo el álbum Samskara, que tiene cosas muy buenas para relajar. Y hay otro álbum muy bueno que tiene unos mantras más dulces que se llama Voces del Desierto y otro que se llama Loto de Vida. Pero hay varios álbums con diferentes frecuencias y ahí pues vas escogiendo lo que tu espíritu te diga, mira, esto me gustó y lo pones, después oyes otro, porque nos pasa con la música que inconscientemente elegimos la que el estado de ánimo nos está pidiendo, ¿no? Entonces, si yo ando buscando relajación, dices, esta no, y de repente, mira, esto me suena, y lo pones y resulta que era la receta perfecta para ti. Entonces, te recomiendo que entres, te inscribas o me sigas, y entonces aparece toda la discografía y vas, pues ahora sí que escogiendo a ojo de buen cubero lo que resuena contigo. Claro, pues muchísimas gracias por esta Patricia, un placer. experiencia. Te voy a recomendar con mis hijos para que te escuchen. Ay, Mm, gracias. Lástima que no les pude avisar hasta a las 8:20, creo que me di cuenta.
Pero muchísimas gracias, ¿eh? Hombre, un placer, Patricia. Y bueno, aquí te digo, me puedes seguir por las redes sociales también. Hago Ajá. eventos y meditaciones como esta en Facebook. Entonces, si me mandas tus datos, puedo meterte en el chat donde invito a la gente a meditar. Tengo un chat de meditadores y todo por WhatsApp. Entonces ahí Ajá. voy mandando todos los eventos que hago. Entonces, si quieres mandarme tu información, con mucho gusto te invito. Claro que sí, te la voy a mandar. Muchas gracias, ¿eh? A ti, Buenas Patricia. noches. Gracias, Patricia, también. A ver, Carlota nos dice que es muy interesante, la haré después, pero quería escuchar en vivo. Aparte de lo que estaba cocinando, dice, es algo vivo. Si no la usaba, se baja. Es pan para el desayuno. A mí solo de escuchar me llenó de energía. A pesar de que ya estoy cansada. Mil gracias por estas opciones. Gracias a ti, Carla, por acompañarnos. Sí, muchísimas gracias. Patricio Álvarez dice, realmente bello, definitivamente arte y además muy intenso e interesante. Ay, pues sí, mira, el arte tiene un origen divino, es la forma en que nos comunicamos con ese más allá, ¿no? Decía Miguel Ángel, ¿cómo encontrar en la piedra la forma perfecta que está debajo de ella, ¿no? Es a través de ir bajo la piel de la piedra que lograba con el cincel y la paciencia y la técnica y el talento, ver lo que estaba debajo de la piedra, que era esa escultura, ¿no? Y la mayoría de los creadores te dirán que no inventan la música, sino que les llama, se inspiran, de una u otra forma te dictan cómo es la manera de comunicarte en ese momento con lo más preciado que estás buscando. Y la escalera muchas veces la emoción, hay piezas de una tristeza sublime que te conectan con lo divino. Hay piezas de un enamoramiento profundo que te conectan con lo divino, ¿no? Por ejemplo, el Claro de Luna de Beethoven es una cosa sublime, o la música de Satie, ¿no? Que es un piano que te va llevando y dices, wow, y ese hombre murió desconocido con sus partituras abajo de la cama y las rescataron, o sea, Gimnopedias. música, ¿no? Que es así como su obra más famosa, pues es una maravilla, Sí. ¿no? Entonces, sí, el arte es la manera, yo siempre digo que el lenguaje lo inventamos para cazar al burro, pero el arte para hablar con Dios, ¿no? Al que creó al burro. Bien. Entonces, es a través del arte que podemos tocar ese sublime más allá y entrar en comunión con una parte profunda espiritual de nosotros y comunicarnos en la espiritualidad con otros, ¿no? Cuando vas a un concierto y los músicos te tocan el alma, no te das cuenta cuando estás bailando o gritando o sublime en un momento de música clásica, oyes a King Crimson y te quedas callado por hora y media y dices, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y sales del concierto en otra dimensión, porque aparte de música que toca el intelecto, hay música que toca lo divino, hay música que te mueve, ¿no? Y te mueve la cadera y se queda allá abajo, cargándote de sexualidad y erotismo. Entonces, vemos que hay música viajando en nuestro cuerpo, haciendo que respondamos. Y es bonito tener la sensibilidad y la búsqueda de conectar con los diferentes sonidos que mueven todo mi ser, ¿no? Entonces sí, creo firmemente que el arte es un instrumento al servicio de la divinidad. Qué bueno que así lo compartes. Bueno, Héctor nos dice, excelente experiencia, gracias. Sandy, linda experiencia, gracias. Y Bárbara, desde el Facebook Live, nos dice, a mí las respiraciones se convirtieron en muchos bostezos y mucha relajación. Qué bien, de eso se trata muchas veces, llegar al bostezo que nos expande, nos libera y nos corta el trabajo mental que nos mantiene en automático, ¿no? ¿Qué enfermedades se pueden sanar? De entrada, enfermedades nerviosas, enfermedades crónicas asociadas a patologías a sintomatologías no conscientes, o sea, que no hay bacteria, que no hay virus, que no hay un porqué claro, pueden irse a tratar con esta parte. Más que la música, con los sonidos de sanación, mezclados como parte de la terapia de introspección para descubrir el origen psicosomático que puede estar produciendo
una desafinación o una no afinación en el cuerpo, lo que genera un desajuste en la forma en que trabaja el sistema. Recuerda que somos un universo, o sea, de una célula, que es la célula, el óvulo, a partir de la activación del esperma, surge el huevo o cigoto, que empieza una subdivisión celular a partir de ella misma, igual que las amibas, así. Entonces somos una serie de sistemas y órganos muy complejos que parten de una misma célula, generando un universo humano. Entonces las relaciones que hay entre cada uno de los órganos, entre cada uno de los sistemas, están conectadas en un lenguaje que tiene una perfección y una afinación que cuando está en nuestra vida le llamamos estar. Es un estado de salud. El estado de salud es un estado natural de la organización del cuerpo. El cuerpo está hecho para estar sano. Entonces partimos de que aquello que enferma al cuerpo sucede en dos fenómenos. Uno externo, algo de afuera que afecta al sistema, y en muchísimos de los casos una incomunicación o una desafinación o un estado de imbalance entre los componentes del universo del cuerpo humano, ¿no? Hay 4 áreas importantes en la rueda de medicina: la mente, que es como el organizador; el cuerpo, que es el receptor y el vehículo divino, que tiene sus propias reglas. Todavía no hemos creado a un ser humano que no venga de la naturaleza del cuerpo humano, o sea, creado por la divinidad con las condiciones evolutivas que quieras. Pero hay condiciones que los médicos conocen perfectamente y que nosotros como seres en un cuerpo podemos sentir cuando empieza a aparecer un síntoma y después lo ignoramos y se va haciendo más grande. Entonces ese es el elemento tierra. Tienes la mente, que es el elemento aire; tienes el elemento agua, que es lo emocional, que es la forma circulatoria de la energía vital en tu cuerpo, cómo circula la vida dentro de ti. Su forma más obvia es la relación del aparato circulatorio y del bombeo del corazón y la sangre. Es algo que leemos mucho. De hecho, en Ayurveda lees los 4 pulsos, ¿no? El circulatorio y el de digestión, que es importantísimo. ¿Qué le estás metiendo a tu cuerpo? Mental, psíquica y físicamente, porque de acuerdo a lo que entra a tu cuerpo, responde el sistema, ¿no? Entonces, el aparato digestivo, los intestinos son fuente de muchos males, no nada más digestivos, sino en el cuerpo, ¿no? Tenemos neuropéptidos, que son células cerebrales en los intestinos y en el estómago, que nos hablan de que reacciones psicoemocionales ocurren en las vísceras, ahora sí que literalmente de tripa a corazón, ¿no? Y cuando tienes miedo, no dices, uy, qué miedo, te zurras, ¿no? O sea, hay una reacción de esa zona del cuerpo ante eventos que son anteriores a las reacciones mentales. Entonces, hay diferentes frecuencias y vibraciones, y si un musicoterapeuta te dirá que la música de Mozart sirve para tal, el efecto Mozart, o la de Bach para tal, o la música de los mantras tales son para tal. Entonces ya de acuerdo a lo que el terapeuta entiende, conoce de cuál es la música y la resonancia y la vibración que trae esa música, te recetará la música que ayude al proceso de afinación y equilibrio que se rompió por el evento patógeno interno o externo que está causando la desafinación y la incoherencia en el sistema, ¿no? Entonces, no te voy a decir que vas a poner un disco y te vas a curar de cáncer, pero en parte de tu proceso de sanación, la música tiene que ver los sonidos y la vibración. Recuerda que estamos hablando no nada más de la música como la entendemos, algo que se escucha, sino aquello de lo que está hecho la música, que son frecuencias y vibraciones. Entonces, esas viajan mucho más profundo que el sonido consciente de la música. La música está hecha de frecuencias y vibraciones y de intervalos y ritmos. Y esos combinados ayudan a los procesos de restablecer la salud en el cuerpo, ¿no? Muy bien. Gracias a todos.
Les pido prendan su cámara para la foto. Bueno, el que quiera, ¿verdad? Pato sí, es muy obediente, él es muy decente. Ahí. Hola, Pato. Hola, Alfonso. A ver. El superagito del más allá. Mira. Y los invitamos dentro de 2 semanas, nuestro siguiente programa, un tema también muy interesante. A ver si. Se llama Lifecology. Es también una mezcla de terapias basadas obviamente en la psicología, que le llaman Lifecology, que también puede ayudar a varios problemas. Y Creo que ahí está. Y el 9 de octubre tenemos nuestro programa especial del primer aniversario del programa, donde nos van a acompañar varios, como esperamos, la mayoría de nuestros expositores. Obviamente Javier está invitado, esperamos que nos acompañe pues, para hablar de diferentes temas abiertos. Por lo pronto, pues les deseamos que pasen buena noche, que les haya gustado, que se hayan relajado y siempre estamos a la orden. Javier, Que muchísimas descansen. gracias. Hombre, Gracias, Javier. gracias, Gerardo. Qué Gracias, Javier. la manera de ver la música desde tu punto de vista es impresionante, ¿sí? Y mira que soy músico de muchos años, músico y música. Pero padrísimo el enfoque, esta manera de que llegue la música al alma, ¿no? Sí, a veces se nos olvida que de ahí surge, ¿no? Exactamente. Nada más estamos volviendo al origen. Qué bueno que me lo compartes y bueno, a ver si algún día de estos intercambiamos ruidos y hacemos algo. Por supuesto, claro que sí. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Disfruto mucho estas charlas. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Descansen, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Todos. Chao, Patricio. Y gracias. Gracias a todos.